Chicos y chicas, este es el primer video que quedé en grabarles para las clases. En este video vamos a hablar sobre las emociones y vamos a diferenciarlas de lo que son los sentimientos. ¿Por qué abordar este tema? Porque ustedes ya se han dado cuenta que la cuestión del cómo se siente el paciente es muy importante. Entonces, es básico para ustedes como psicoterapeutas diferenciar lo que es las emociones, los pensamientos y las conductas, que de hecho eso pues lo vamos a abordar más adelante. Bueno, más adelante me refiero como en otro video. En este video nos vamos a enfocar en diferenciar emociones y sentimientos, y luego nos vamos a ir como a la función de las emociones y su impacto que tiene en cómo pensamos, en cómo decidimos y en cómo construimos nuestro mundo. Por ahí les voy a poner en los comentarios de este video, cuando se lo suba a Facebook, por ahí les voy a poner lo que les hubiera dictado en la clase como habíamos quedado. Primero que nada, tenemos que entender como la diferencia que tienen las emociones y los sentimientos. Las emociones es algo que pues varios animales tenemos, o sea, no son exclusivas del ser humano. Las emociones dependen más de nuestra fisiología que de el cómo nosotros vivimos nuestra vida. Dependen más de nuestra herencia en cuestiones de genética y demás, que nuestra herencia cultural o nuestra herencia conductual de nuestros padres y pues nuestro sistema como educativo. Me voy a ir un poco rápido porque pretendo hacer un video corto como les había dicho, pero pues bueno, por ahí estaré revisando los comentarios y demás, y luego ya tendremos nuestra clase para poder aclarar dudas. Bueno, primero que nada, las emociones tienen que ver más con esta dimensión fisiológica, y los sentimientos tienen que ver más con una dimensión personal. Los sentimientos ya se mezclan un poco con el cómo nosotros hacemos una interpretación de lo que está sucediendo. Cuando nosotros sentimos algo, esto depende de nuestra fisiología, y cuando nosotros le damos esta interpretación a lo que estamos sintiendo, es cuando lo transformamos en lo que nosotros conocemos como sentimientos. Hay que tener cuidado cuando se lee un libro, porque generalmente nosotros los tomamos como sinónimos. Emociones y sentimientos, de hecho, en clase, en más de una ocasión, yo los he tomado como sinónimos. Entonces, pues bueno, el estarlos diferenciando en esta clase en específico tiene que ver con corregir todo aquello y que ustedes tengan esta cuestión clara. Ahora, si lo quieren usar como sinónimos coloquialmente, o sea, con sus familiares, amigos, vecinos, pues bueno, esto no tiene mayor problema. El problema es que los confundan a la hora de la terapia. Ahí sí hay problema. Entonces, ahorita vamos a hablar exactamente por qué. Primero que nada, quiero recordarles este esquema que ya habíamos visto, que de hecho es un esquema que generó mucha confusión por ahí en un examen. Lo dejo aquí como un buen tiempo para que lo puedan copiar, aunque pues no es nada del otro mundo, ¿no? En la parte de arriba está la parte de activación del sistema nervioso, en la parte de abajo está la desactivación del sistema nervioso. Hacia este lado está, si nosotros interpretamos como desagradable esa activación o desactivación, y de este lado está como si nosotros interpretamos como agradable. Entonces, quedaría de esta manera: activado, desactivado, agradable, desagradable, ¿no? Entonces, la idea de esto, la idea es que utilicemos este esquema como un mapa para navegarnos cuando estamos trabajando con las sensaciones, las emociones y los sentimientos del paciente. Tiene mucho que ver con que nosotros entendamos que las emociones vienen de una activación del sistema nervioso. Cuando nosotros andamos por ahí en el mundo, recibimos estímulos del entorno. Estos estímulos hacen que nuestro sistema nervioso se active. En algunas ocasiones hace que se active y se vaya hacia lo agradable, porque aquí es donde nosotros le ponemos de nuestra vida.
Si en mi vida, por ejemplo, el estudio ha sido algo agradable, por ejemplo, yo que soy una persona que no ha batallado con el estudio y demás, pues bueno, si me presentan un nuevo reto en cuestiones de esto, pues me va a resultar agradable. Pero una persona que ha batallado, por ejemplo, una persona que ha tenido dislexia, una persona que ha tenido alguna dificultad del aprendizaje, pues probablemente lo interprete como algo desagradable. Esto también tiene mucho que ver con los maestros que has tenido. No sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan por ahí algún maestro de inglés, algún maestro de matemáticas, maestro o maestra, que les haya hecho como la vida imposible, o a lo mejor era muy estricto, o a lo mejor era muy malo dando su clase y demás, y gracias a eso aprendieron a odiar la materia. Entonces, esto es lo que hace que nosotros califiquemos como desagradable o que califiquemos como agradable algo. Por tanto, cuando tú trabajes las emociones de tu paciente, esto es algo que no puedes modificar de primera instancia. O sea, el que una persona interprete algo como agradable o interprete algo como desagradable no es algo que puedes trabajar en primera instancia. Eso lo podrás trabajar más adelante, ahorita explico cómo. Lo que nosotros tenemos que trabajar en primera instancia cuando estamos hablando de las emociones de un paciente es la activación que genera y la desactivación que hay ante un estímulo, gracias a estas funciones que nosotros hemos revisado como la habituación y la habituación a un estímulo y la sensibilización a un estímulo. Sensibilización significa que mi sistema nervioso se va a activar más. Cuando yo estoy sensibilizado a un estímulo, este estímulo me genera más activación del sistema nervioso. Por ejemplo, una activación agradable. Una activación agradable es cuando ves a tu pareja, ¿sí? Bueno, cuando tienen como una buena racha, por decirlo de alguna manera, o que se llevan bien, la activación es agradable cuando ves a tu pareja, pero cuando te has peleado con esta pareja, de repente la activación es desagradable. Pero bueno, vamos a dejarlo así, en que la pareja, al verla, es una activación agradable. La activación desagradable es, por ejemplo, cuando algo que le tienes fobia, a los ratones, a las arañas, a las cucarachas, tal y tal, esa es una activación desagradable, pero las dos son activaciones del sistema nervioso. Por tanto, si nosotros le enseñamos técnicas a nuestro paciente para que pueda desactivar su sistema nervioso, vaya, para que pueda relajarse, entonces nosotros vamos a estar impactando en esta activación. Y sin importar, de momento, sin importar si es agradable o desagradable, no se va a activar el sistema nervioso, que eso es lo primero que queremos. Cuando la persona aprenda a controlarse, controlarse sería desactivar o bajar la activación, eso es más correcto decirlo porque el sistema nervioso nunca está desactivado completamente, a bajar la activación de su sistema nervioso puede hacer cosas diferentes, o sea, tiene acceso a otras conductas que no tenía. Por ejemplo, le tienes miedo a un ratón y si tu sistema nervioso está muy activado, entonces tu capacidad de respuesta es muy poca, o sea, se reduce a una sola conducta que es alejarte del ratón corriendo. Pero si tú trabajas con la activación del sistema nervioso de tu paciente y esa activación es mucho menor, entonces el paciente ya de repente tiene acceso a otras conductas. Tiene acceso a conductas que es aproximarse al estímulo para que empiece a desensibilizarse, o sea, para que empiece a habituarse al estímulo. Entonces, nuestro trabajo en un principio con las emociones es ayudar a nuestro paciente a que se habitúe a los estímulos que le generan estas emociones desagradables. Sea cualquiera, sea una emoción desagradable hacia su pareja, hacia su familia, hacia su trabajo, hacia X, lo que sea. Una vez que hayas logrado esto, a través de la habituación, a través de que la persona se habitúe, puedes iniciar en segunda instancia, puedes iniciar un proceso de aprendizaje. Este aprendizaje ya sería cognitivo, donde la persona va recordando desde las memorias, o sea, de cómo fue formando el que esto es desagradable. Acuérdate que un esquema cognitivo, cuando recibe más información, se modifica y entonces modifica el cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es darle más información a este sistema, o sea, a este esquema cognitivo. Le vamos a dar más información a este esquema cognitivo y ese trabajo va a hacer que la persona poco a poco vaya modificando. A lo mejor de desagradable no pasa a agradable, pero puede pasar a que sea neutro.
y cuando es neutro ya no va a activar el sistema nervioso del paciente. Y eso le va a procurar que tenga una capacidad de respuesta mejor. Cuando digo capacidad de respuesta me refiero a las conductas que puede hacer en ese momento, o sea, cuando le presentan ese estímulo. Vamos a suponer que el estímulo que le presentan es la expareja, o el estímulo que le presentan es su papá o su mamá cuando tienen una mala, un mal vínculo, pues, una mala relación. Entonces, pues bueno, esto con la cuestión de las emociones, y precisamente para eso utilizamos este mapita, que es el que nos ayuda a saber dónde está nuestro paciente. Obviamente nosotros queremos llevarlo hacia este cuadrante, hacia el activado y agradable, pero a veces no lo vamos a lograr llevar hasta acá, pero basta y sobra con que lo llevemos a esta parte de aquí, como al centro. Ay, estoy batallando un poquito, hacia el centro, que ahí es donde no está tan activado y tampoco es tan desagradable el estímulo que recibe del entorno. Entonces, bueno, si ya entendieron un poquito esto, vamos avanzando. Sentir, les digo, esto va a estar ahí como para que lo copies, pero nosotros tenemos la capacidad de sentir muchísima información. O sea, tienes la capacidad de sentir como cada uno de tus pelitos de la mano, o de tus cabellos, o donde lo quieras poner, se mueve con el viento, cada uno. La cuestión es que si bien nosotros recibimos esa información, no registramos toda la información. De alguna manera registramos nada más la información que activa nuestro sistema nervioso como a cierto punto, o sea que lo activa bastante, por así decirlo. Vamos a suponer que estás como en la llave lavando los trastes o algo, y de repente por algún mal movimiento que hiciste el agua se empieza a calentar. Cuando se calienta, activa tu sistema nervioso para que muevas la mano. Sí, más o menos soy claro. Antes el agua te podía estar cayendo y tal, y sí la sentías, pero en realidad pues no la registras, porque el cerebro tiene esta capacidad de generalizar estímulos, los generaliza para que no estés como batallando con tanta información. Entonces, esta atención selectiva que nosotros tenemos impacta nuestra memoria e impacta el cómo nosotros vamos guardando los recuerdos, y por tanto impacta en el cómo procesamos la información más adelante. Entonces, tenemos esta capacidad de recibir información, pero no tenemos la capacidad de almacenar toda la información. Esa es una cuestión de memoria y tiene como sus que veres. Entonces, cuando tenemos, las sensaciones nos ayudan a construir la realidad y actuar sobre la realidad. Ese es el siguiente punto. Las sensaciones que nosotros tenemos, me refiero a los estados emotivos que nosotros construimos. Para ejemplificarte esto, imagina que estás como, que tienes, que recuerdes aquella vez donde estabas como de muy mal humor y lo único que te faltaba era comer. Esa sensación de baja tolerancia a la frustración, de enojo, de que te presentan un problema y te empiezas a ahogar como en vasos de agua y todo esto, esta sensación viene de un estado de ánimo, y el estado de ánimo es precisamente el hambre que sientes. Es una sensación desagradable que a veces no la registras, o sea, no registras que estás como en este estado de ánimo desagradable, y precisamente por eso tienes menor tolerancia a la frustración. Entonces, con base en los estados emotivos que nosotros tenemos, construimos nuestra realidad. Por eso es importante cuando nosotros trabajamos con un paciente que el paciente tenga conciencia corporal, conciencia de que esto está sucediendo en su cuerpo. Y es parte, por ejemplo, de la terapia cognitiva el que la persona tenga esta capacidad. Nuestro estado de ánimo afecta a nuestro pensamiento. Eso es algo importante que me gustaría que entendiéramos como de momento. Déjenme, lo controlo porque me está sacando de quicio. Ahí está. Entonces, la idea de que el estado emotivo afecta a nuestro pensamiento, probablemente tú seas como una persona muy serena, pero dadas las condiciones adecuadas puedes perder el control. A eso me refiero. Del estado emotivo depende mucho de la capacidad de respuesta que tienes. No es la misma capacidad de respuesta que tienes cuando estás sobrio o sobria que cuando estás ebrio o ebria. La capacidad de respuesta que tienes depende de este estado emotivo. Y obviamente pues también la toma de decisiones.
Para la cuestión de toma de decisiones quiero que vean un video. El video se los voy a poner ahí. Les voy a poner la liga del video solamente en donde ponga lo que ustedes van a copiar. Es un video donde habla de las emociones y su relación con la toma de decisiones. Me parece más adecuado que lo vean del programa de Antroporama que el que yo se los explique aquí, ¿no? De todas maneras, cualquier duda que tengan del canal, del video, perdón, lo vamos a ver en presencial. Entonces, cuando nosotros tratamos las emociones de nuestro paciente, las tratamos únicamente porque tienen este impacto en la toma de decisiones, en el pensamiento y en el cómo construye la realidad el paciente. Entonces, quiero que empiecen a ver los problemas que tiene la personita con la que están trabajando y la relación que tienen con el estado emotivo que tiene en este momento. Si más o menos soy claro con esto, lo que quiero que hagas es que empieces a pensar cuál es la relación del estado de ánimo de la persona en este momento, lo que lo sostiene obviamente como en su entorno, la relación del estado de ánimo con el problema que te está presentando ahorita tu paciente o el que te presentó por ahí en vacaciones. Si lo ves desde esta perspectiva, entonces ya tienes algo que trabajar. Algunos de ustedes ya lo hicieron. Algunos de ustedes ya estuvieron trabajando con esto, sea que se dieron cuenta o no, ya estuvieron trabajando con los estados emotivos del paciente. Acuérdense que cuando nosotros hacemos una prescripción terapéutica, la prescripción terapéutica siempre va enfocada a algo y en este sentido la prescripción terapéutica puede ir enfocada a que se modifique de alguna manera ese estado emotivo. Entonces, resumen, tenemos las emociones, que las emociones son resultado de una activación del sistema nervioso que tiene que ver con que nosotros lo ponemos como algo agradable o lo ponemos como algo desagradable. Si lo ponemos como algo agradable, pues básicamente una persona no va a llegar a consulta a trabajar algo que le es agradable, sino va a llegar a trabajar las cosas que son desagradables. Por tanto, nosotros vamos a trabajar con la persona para ayudarle a bajar la activación del sistema nervioso para que pueda hacer ensayos de aproximación hacia el estímulo y que pueda pasar de ese desagradable a algo neutro o quizá a algo agradable. Entonces, pues bueno, más o menos el tema sería este. Faltan por ahí a lo mejor algunos ejemplos y demás, pero me gustaría ver cómo mastican esto, o sea, cómo manejan esto más lo del otro video que les recomiendo por ahí que les voy a poner, para ver cómo nos va en esta primera sesión en vivo. Entonces, pues bueno, me despido con esa información y nos vemos por ahí en Facebook.